Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en el que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental, soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido por vallas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento de cruzar el muro. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agaloparon en los muros de control para poder cruzar al otro lado, y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Los juicios finalmente se celebraron en un ambiente difícil, porque parte de la sociedad exigía el castigo de los máximos responsables políticos, y otra parte, sobre todo en el este, veía estos procesos como alardes de dominación por parte de los vencedores occidentales de la unificación. Los jueces consideraron inhumanas las prácticas de la RDA en cuanto al muro, el alambre de púas, los campos minados y la orden de disparar, y estimaron que la autorización para matar impunemente a quienes quisieron trasponer las fronteras solo pudo derivar de un derecho estatal extremadamente injusto. Creo que los derechos individuales deben ser concebidos como triunfos frente a la mayoría, y que los derechos morales de las personas prevalecen sobre los fines colectivos, y que las políticas de los gobiernos solo tienen legitimidad si respetan los derechos humanos. Pero no podemos ser escépticos a la ley. Si queremos que nuestros derechos estén garantizados, debemos apegarnos a ella. La ley negativa de Isaiah Berland dice que cada persona es capaz de hacer lo que quiera, siempre que no menoscabe los derechos y la libertad del otro. Pero la libertad civil carece de significación moral si la persona no puede ejercitar en la práctica esa libertad, como sucede con los tiradores que fueron obligados a cumplir con una ley que decía que deberían de disparar a cualquier persona que traspasara el muro. Entonces, ¿de quién es responsabilidad si ellos no gozaban de libertad plena? Un sistema jurídico debe satisfacer ciertos criterios de justicia mínimos. Los juristas deben ajustar la ley a los valores que prevalecen en la sociedad. Hay derechos morales que no son legales, ya que no están reconocidos por el derecho objetivo. Con esto quiero decir que hay derechos que son válidos, a pesar de no estar reconocidos explícitamente en el ordenamiento jurídico. De igual manera, creo que cada derecho tiene que estar respaldado por principios morales para justificar sus acciones y decisiones, ya que las normas jurídicas por sí solos no constituyen la justificación de un derecho. Como fue en el caso de los tiradores, donde la ley de la RDA decía que se le podía disparar a cualquier persona que intentara pasar la frontera sin permiso. ¿Dónde se encuentra el respaldo de un principio moral, cuando se está violando un principio básico de todos los seres humanos, la libertad?
A pesar de que la ley tenga errores debido a la ambigüedad que tiene, se debe poner en práctica, ya que en ella debe haber cierta razón para que se pueda juzgar correctamente por medio de la moral bien aplicada. Para hablar de derechos humanos, se debe hablar de razón práctica. El derecho debe ser capaz de mantener los principios y ofrecer suficiente flexibilidad para no producir consecuencias indeseables. En el caso presentado, no solo se puede captar un aspecto limitado de la realidad, por lo que se debe de ver más allá de lo escrito y analizar correctamente, ya que el derecho es un grupo de medios y fines. En muchos de los casos, estos medios pueden no estar bien determinados, por lo que podemos ver que puede ser. La lógica y la estructura que se le atribuye a las leyes está relacionada al poder que tienen ciertas clases sociales. No necesariamente es el caso específico de todos los tiradores, pero no se puede permitir que dichas clases poderosas usaran las leyes para oprimir al resto de la población y buscar únicamente su bien. Por lo tanto, cada caso es diferente. Lo que se encuentra bajo las decisiones judiciales son debates de tipo ético, que representan dilemas entre panoramas irreconocibles de la sociedad, afectando a la decisión final. En conclusión, en el juicio de los tiradores del muro de Berlín, hemos llegado a la idea de que tanto la posición positivista como la naturalista tienen sus puntos y declaraciones válidas. Desde el punto de vista histórico-político, juzgar lo ocurrido en la frontera interalemana durante la Guerra Fría resulta complicado, porque aquella era también el límite entre dos bloques antagonistas, y las decisiones sobre el muro se tomaban con frecuencia en el Pacto de Varsovia. Un aspecto destacable de la argumentación que dieron los tribunales se basó en alguna versión de la fórmula Radbruch, incluso utilizando el argumento de que el derecho extremadamente injusto no era aplicable. Desde el enfoque positivista, se puede decir que los preceptos sobre el uso de armas formaban parte del derecho válido de la RDA, lo cual no implicaría afirmar ningún juicio sobre su injusticia o justicia. Se puede decir que ser condenado penalmente por una acción permitida o promocionada por una norma de derecho válido en un tiempo y lugar determinado es una situación que requiere de alguna justificación adicional de peso. Otra vía positivista puede ser sostener que el derecho por el hecho de ser derecho es justo y debería de ser obedecido, y como diría Kelsey, el concepto de obligación jurídica se refiere exclusivamente a un orden jurídico positivo y no tiene ninguna implicación moral. El derecho y el derecho penal, en particular, se rigen por principios como legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. En principio, nadie podría ser condenado por algo que no fuera delito en el momento de producirse la acción. Desde el enfoque naturalista, el derecho natural establece que lo que es extremadamente injusto en una teoría próxima a la de los delitos naturales, y de ahí que los delitos naturales llevan una sanción. De esta forma no habrá acción retroactiva. Otra cuestión es si estos delitos naturales son realmente delitos, o si va en contra de las disposiciones obligatorias del derecho positivo. En el caso de los tiradores, conocían el derecho válido de la RDA, pero la cuestión es si conocían el delito natural, que convertía en derecho extremadamente injusto cuando nos obligaban a disparar a seres humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos debe ser tomada en cuenta para poder analizar el caso. El artículo 3 de la Carta dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Ley de Fronteras de la RDA establecía que era delito traspasar la frontera y justificaba para ello el uso de las armas de fuego. Y en otro apartado de la misma ley decía que el hacer uso de armas de fuego se protegerá en lo posible la vida de las personas. Si tomamos en cuenta que todo individuo, también los que traspasan la frontera, tienen derecho a la vida, la forma de proteger este derecho sería no disparar. En el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad y la RDA no respeta ese derecho, ya que no permitía traspasar la frontera. Por lo que podemos coincidir que debido a la situación y a las circunstancias en las que sucedieron estos hechos, no hay una única respuesta correcta. En este caso, se puede aplicar el efecto retroactivo de la ley, ya que en el momento en el que sucedió, los tiradores cumplían con órdenes de la norma jurídica máxima de ese momento. De otra manera, se estaría perjudicando a la persona.
De igual manera, debido a la Carta de Derechos Humanos, la cual es jurídicamente vinculada a Alemania, debe ser considerada a la hora de interpretar la ley, e incluso la ley de la RDA. Debido a la ambigüedad en dicha declaración, la interpretación se vuelve subjetiva y recae en el juicio del jurista.